Buen día, somos el equipo que presentará el tema de la epigenética aplicada en el desarrollo de la producción animal. Para empezar debemos saber qué es un poco del tema. Y bueno, la epigenética se define como el estudio de los cambios en la expresión génica mióticamente heredables que ocurren sin cambios en las secuencias del ADN. Es decir, no toda la información genética está contenida en la secuencia del ADN, sino que también otras modificaciones que ocurren a lo largo del epigenoma, en particular la metilación del ADN, contribuyen a la variabilidad fenotípica entre individuos a través de la regulación del mecanismo como el silenciamiento genético, la expresión, la remodelación de la cromatina o la impronta. Los cambios epigenéticos contribuyen a numerosos procesos normales del desarrollo, aunque también pueden dar lugar al desarrollo de las patologías. Mientras los efectos epigenéticos han sido estudiados fundamentalmente en roedores, las investigaciones en especies de animales domésticos de importancia económica es todavía incipiente. Utilización de la epigenética en la raza bovina de lidia. Impronta genómica. Hay un lugar de genes en donde los grupos con impronta cuya reprogramación epigenética es distinta del resto de los genes sufren reprogramaciones y desórdenes del crecimiento y tumores de distintas especies. Algunos genes con impronta en bovinos son estos 4, los cuales se pueden presentar en las razas ya mencionadas. Por lo tanto, la impronta genómica juega un papel vital en el desarrollo de ciertos caracteres comerciales, así como en el desarrollo fetal, y puede ser como un factor importante a tener en cuenta en estos esquemas de mejora. Efectos del ambiente sobre el control epigenético. Las marcas epigenéticas del ADN son modificadas a lo largo de la vida de un individuo, gracias al ambiente, los factores como la alimentación, el estrés, medicamentos, la contaminación y el cuidado materno, entre otras. Por lo tanto, ciertos entornos van a contribuir a la variación fenotípica entre individuos. Factor temperatura. Anfibios, reptiles y peces. Determinación del sexo. Algunas plantas. Floración, transvernalización o exposición al frío. Pollos. Exposición de los pollos a temperaturas altas en torno a la eclosión mejora la tolerancia al estrés térmico y a la producción. Factor alimentación. Otro de los factores que puede tener efecto sobre el control epigenético es la alimentación. Un ejemplo clásico en humanos sería la hambruna holandesa durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que los alemanes bloquearon los suministros de alimentos, a lo que siguió un invierno muy duro que cortó el acceso a los alimentos durante unos 9 o 10 meses. Alimentación en producción animal. La alimentación en las ovejas gestantes tiene efecto sobre el peso de sus nietas. El acceso impredecible a la comida descandescente. Respuestas adaptativas en el comportamiento alimentario en pollos que fue transmitido a su descendencia mediante mecanismos epigenéticos, incluyendo la regulación de genes inmunes. Datos preliminares en bovinos. Asociación de la producción lechera de la madre y su estado nutricional con la producción de la hija en su primer lactación. Factor sustancias químicas. Vinclozilin, fungicida que se utiliza en la producción de frutas, verduras y vino. Metioxiclor, es un pesticida que ha reemplazado al DDT. Ambos causan en ratones su fertilidad en generalidades sucesivas en machos y hembras, pudiendo considerar ejemplos de herencia epigenética transgeneracional. En ambos casos se han visto diferencias en el patrón de metilación. Sin embargo, la interacción con la base genética parece jugar también un papel muy importante.
lo que complica la interpretación de los resultados, aunque parecen apuntar a la existencia de herencias epigenética transgeneracionales. El efecto estos compuestos químicos sobre la fertilidad podrían explicar el descenso de la fertilidad que se está observando en forma progresiva. Factor: el cuidado materno. Se ha asociado la falta de atención materna con un mayor nivel de estrés en la edad adulta. En ratas, se vio que faltaban las marcas epigenéticas adecuadas en el hipocampo. Estas alteraciones en la naturaleza de la respuesta al estrés duran toda la vida. La habilidad maternal en ganado es una gran importancia para la supervivencia de los animales jóvenes y se incluyen en muchos registros de productividad, por lo que se requiere de más investigación para determinar hasta qué punto este y otros caracteres de comportamiento están influidos por factores epigenéticos. Perspectivas de aplicación de la epigenética en bovinos. Si los cambios epigenéticos se heredan de forma estable, entonces los méritos génicos, tal y como se estiman en las actualidades, describirán correctamente la similitud entre parientes. Si los cambios epigenéticos son inestables y se pierden después de 4 generaciones, los parientes lejanos se parecerán menos de lo esperado, por lo que su efecto sobre los méritos genéticos serán pequeños. Actualmente el uso más importante de los datos moleculares en una producción animal es el genotipado de poliformizos en el ADN. Pueden ser mutaciones casuales corresponsables de las anomalías o fenotipos benéficos, o mutaciones alteratorias utilizadas en la predicción genómica del mérito genético. Aunque la herencia epigenética es un sistema más flexible para el ajuste de las siguientes generaciones a entornos nuevos en la comparación con la herencia medalina clásica, que tiene una reactividad más lenta, su aplicación en la práctica para la selección de reproductores en bovinos de lidia no parece factible en la actualidad. Desde las actuales intensidades de la selección aplicables en lidia, la detección de variables epigenéticas sustituye a los caracteres de comportamiento, no compensaría un elevado coste. La fracción de la variabilidad genética explica con imputaciones desconocidas y posiblemente se encuentre en gran medida englobada en los méritos genéticos estimados actuales. Llegará a ser factible la selección de reproductores incorporados a la información epigenómica o la modificación de las marcas epigenéticas en bovinos de lidia. Buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora que lo esté viendo. Yo soy Alex y como bien dijo, toca un tema que tenga que ver sobre el tema, pero relacionado con la producción animal. Yo encontré uno que es referente al genoma bovino. Voy a mencionar los métodos que realizaron y los resultados que obtuvieron. Les voy a dar una introducción. Las especies bovinas, como sabemos, constituyen y forman un grupo muy importante dentro de los animales, eh, no solo por la probabilidad de explotación y aporte en la economía de muchos países, sino porque siempre han sido una de las especies domésticas que han llevado con ellos los hombres, es decir, evolución tras evolución, siempre han ido de la mano. Y el avance de los estudios genéticos de las especies animales ha contribuido ampliamente a entender muchos campos de la medicina humana. Es decir,
así como se da uno cuenta o comprende cosas de los animales, muchas cosas tienen que ver con el humano y gracias a eso ayuda también a la comprensión de ciertas cosas. En este artículo, ¿qué es lo que se busca con esta comprensión con la comprensión de métodos para los genes, para el genoma bovino? Es entender, por decir, la regulación de hormonas pituitarias y reproductivas. Eh, la- en la composición de la insulina, se dice que se comprendió o fue descrita de manera correcta gracias a la insulina bovina, ya que tienen pues, un parecido muy similar. Es decir, como los efectos de las hormonas luteinizantes, estas pues, las que quieren saber cómo se ejecutan, cómo comienza su funcionamiento y de qué va entrelazado, pues. La maduración y congelación de los embriones. Lo que se busca es pues, generar como, por decir, mejorar la calidad de la inseminación artificial, es decir, que el embrión no pierda fuerza o proteínas, no al momento de ser trasplantado, no pierda valor. Eso es lo que se busca, o sea, mejorar todo eso. Eh, pues más que nada, pues como sabemos, la epigenética sobre los bovinos busca generar un mejor rendimiento de producción. Eh, también busca mejorar la resistencia es decir, adaptarse al medio ambiente o, este, o al entorno que vive, incluso a las condiciones. Como pueden ver, pues ahí tenemos un animal, que pues gracias a todo esto de la genética, la epigenética, pues, se ha podido ir mejorando. Este proyecto que se dieron cuenta con él, se dieron cuenta que el genoma bovino puede contener como mínimo 22.000 genes, además de una serie de segmentos duplicados. Es decir, partes de esos genes se encuentran dobles de manera repetitiva. Se observó que existe una variación interespecie con respecto a los genes asociados con la lactasia y respuesta inmunológica. Es decir, que hay ciertos genes, son diferentes genes, pero los mismos compiten por producir ese fenómeno, tener que ver con la lactasia y provocar impacto en la inmunología, perdón. Aquí puse una imagen eh, donde voy a mencionar las diferentes técnicas de biología molecular que han permitido el conocimiento detallado de los genomas. La primera es que el mapeo físico, el, el mapeo genético y el comparativo. Estos permiten la posibilidad de asignación física específica de los genes dentro de un cromosoma. Es decir, de qué manera están detallados, de qué manera se componen eh, y todo eso. Es decir, en qué parte está cada gen y por decir saber que el cromosoma 1, cromosoma 13, el cromosoma 1 codifica para cierta cosa y el 13 por decir para la adaptación fetal y la preñez, todo eso. Es decir, ahí este estudio ayuda a comprender cada lo que realiza cada gen. Y con esto, pues
tienen la finalidad de saber qué gen es más necesario y qué gen pues no tiene tanto valor significativo. Vamos con la siguiente. Como vemos ahí, pues puse algunos ejemplos de lo que les estaba diciendo, que cada gen tiene que ver con el animal, por decir, para mejorar su adaptación, su carne, todo eso. Por decir, yo puse aquí la tiroglobulina, eh, la calpas- calpastatina, perdón, y la miostatina. Todos estos tres genes son implicados en las características como es ese típico de la carne que como todos hemos notado, perdón, que como todos hemos notado el marmoleo, eh, el marmoleo que se le da a la carne, es decir, la grasita que se le ve entre medio de la carne, pues todos estos tres genes, que es la tiroglobulina, la calpastatina y la miostatina, pues generan ese aspecto, es decir, ejecutan las proteínas y producen eso, un marmoleo. También la terneza de la carne, es decir, la textura, la blandura y el color de la carne. Y y producen una doble musculatura. Como podemos ver, pues ahí hay un toro que es de raza Belgian Blue. Y como bien sabemos, estos animales con el tiempo se han ido modificando, es decir, se han ido modificando cada uno de sus genes, eh, entrelazando razas distintas para mejorar la calidad de carne, eso de mejorar la adaptación del animal al ambiente. Por decir, si metemos un cebú con un holandés, sabemos bien que el cebú es más rústico, él se adapta más a cualquier ambiente. Y el, perdón, ¿qué dije? Cebú suizo, ya ni me acuerdo. Bueno, pongamos que dije suizo. Sabemos que los suizos son más sensibles, necesitan un cuidado más drástico, pero tienen una producción de leche muy buena. Y el, el cebú, pues, es más como para adaptarlo al ambiente y un poco de producción de carne, no tanto a la leche. Pero si se cruzan esos dos animales, pues lo que se produce es un animal adaptado, un animal que puede, que tiene este, ventajas de dos lados, que al momento de ponerlos en un ambiente pues, conflictivo, eh, eso le va a ayudar, que es decir, que tiene de uno y tiene del otro, pues lo va a ayudar a adaptarse al ambiente. Y pues así también se mejora pues, la calidad del animal, es decir, que crezca mejor, que crezca más rápido y que produzca más carne. Es decir, como que que convierta más alimento en carnes, no tanto desperdicio. Todo eso tiene que ver. Bueno, este tema del genoma bovino, pues tiene en sí relación con eso de mejorar la calidad del animal para, para la producción. Busca la coevolución de ambos, de tanto del animal como del humano. Es decir, pues es para beneficio de todos. Y también, pues se dio cuenta que en los resultados existen genes involucrados en la reproducción, que estos genes codifican para una serie de proteínas, tales como las de señalización intracelular, asociadas con la preñez y se localizan en los cromosomas 29. Es lo que les digo, lo que decía, que esto pues, se trata más que nada de la comprensión de cada gen de la secuencia, del ADN, y comprender para qué codifica cada uno y entender si se puede eh, modificar, es decir, quitar una parte de un gen
y colocar uno de un gen que necesitas pues para el tipo de ambiente en el que te encuentras. O pues si no produce mucha carne y colocar un poco de una parte de ese gen que hace que incremente un peso mucho mayor. Y esto, y también que nos dimos cuenta que hay cromosomas que regulan aspectos tales como el crecimiento fetal, la adaptación materna, la preñez y las condiciones de parto. Es lo que se, por decir, en los bovinos cebús, en las vacas, el parto se tiene en cuenta que pues, sufre más, no tiene un parto como muy controlado. El animal batalla mucho, ahí es lo que se busca es la, este, la cruza de ciertos animales para que tenga un poco de gen del que tiene mayor ventaja a la hora de parir y le ayude a ese tipo de animal. Y también hay unos que pues tienen mejor instinto de madre o mejor instinto de padre y pues eso les ayuda a sobrevivir y mejorar su descendencia. Y pues se dio cuenta que pues los, los bovinos Bos indicus, tienen los cromosomas como más acrocéntricos y el Bos taurus, sus cromosomas son más submeta, sub- su- submetacéntricos. Este, pues es decir, al cruzarse, pues generan una nueva especie, pero con mejores genes, con una mayor adaptación al medio y a la producción, claro. Y eso sería todo. Muchas gracias. Regulación epigenética de la producción en vacas lecheras. Primero veamos, ¿qué entendemos por epigenética? El término epigenética hace referencia a aquellos factores que independientemente de la secuencia de ADN que porta un animal y por tanto de los genes, juegan un papel crucial en la herencia que reciben los individuos. En el 2001 se reportó la secuencia del genoma humano. Con este gran acontecimiento se pensó que se podría utilizar esta información para conocer cómo evolucionamos, el porqué de nuestras diferencias y cómo la conformación genética afecta nuestra salud. Solo 8 años después se completó la secuencia del genoma bovino. Este acontecimiento derivó en predicciones de un rápido mejoramiento con la salud y el comportamiento del ganado. La epigenética implica que el medio ambiente no se refiere solo a las condiciones actuales de nutrición y manejo, sino que incluye aquellas en las que se desarrolló el individuo, lo que en la vaca lechera abarca lactancias anteriores. Es conocido como el medio ambiente de manejo del lacto, es un factor muy importante en el comportamiento de las vacas. ¿Por qué es importante? Para la mayoría de las características productivas en vacas lecheras, el ambiente de manejo del lacto es más importante aún que el medio genético de la vaca en términos de comportamiento productivo. El ambiente de manejo y el plano nutricional, tanto previo como actual, interactúa con la habilidad genética de la vaca. La suma de estos efectos determina la producción de leche, salud y longevidad. La mitad de los genes de un animal se transmiten a su descendencia, lo que a esto le llamamos epigenética. Mi nombre es Luis Fernando Cruz Villanueva y yo explicaré la aplicación de la epigenética al estudio de la influencia del medio atmosférico en la adaptación y producción animal. Este tema es muy importante ya que el saber esta información nos permite tener un mayor control sobre nuestra producción y hacer mejoras en cuanto a la influencia que tengamos del medio en nuestros actos ganaderos, en nuestra producción animal
y así tener una mejor producción de esta y mejorar cada vez genéticamente nuestros animales. Bien, la influencia del medio atmosférico, pues la productividad de los animales es afectada directa e indirectamente del medio ambiente, ya sea por la temperatura, la humedad del aire, la radiación, los desplazamientos, la presión, las precipitaciones, entre otros aspectos. Esto es de manera directamente o indirectamente con el animal y va a repercutir mucho en el plano de nutrición, la cantidad y la calidad de lo que nos produzca. También va a influir indirectamente en la calidad indirectamente en nuestra producción, ya que puede influir en la calidad de los cultivos y pasturas, que pues obviamente son el producto principal de la alimentación, y de esta manera nos va a afectar indirectamente. De ahí su importancia de conocer cómo influye el medio atmosférico en todos sus aspectos en la producción. Ha sido demostrado que la producción de leche es un ejemplo claro. Depende mucho del clima, está influida particularmente por la radiación solar, la temperatura y la humedad del aire. Tienen un efecto que reduce la producción de leche en ciertos parámetros. Entonces es un claro ejemplo de cómo influye el medio atmosférico. Ahora bien, dada la reconocida influencia que tenemos sobre estos elementos, podemos eh, decir que genera una marca genética, y esto es importante ya que si tenemos un hato ganadero que tiene influencias del medio atmosférico, por ejemplo, temperaturas muy altas, y estas cada vez las necesitamos ir adaptando para la supervivencia de nuestro hato. Entonces, estas marcas epigenéticas con el tiempo pueden beneficiarnos o repercutirnos más en nuestra producción. Por tanto, debemos conocer eh, cómo influye el medio atmosférico y cómo podemos ir adaptando a nuestros animales a este medio. Y así es importante pues conocer y cuantificar las condiciones en que ocurre este estrés, y a través de esto pues que ocurra una evolución en los índices y en la adaptación a los índices, que por ejemplo una adaptación a la temperatura del aire, una adaptación a mayor humedad o menor humedad, etcétera, etcétera. Entonces estas marcas las podemos usar a nuestro favor para ir de alguna manera evolucionando nuestro hato. Bien, eh, tenemos principios de la adaptación que son como que los principales influencias que tenemos, o las principales marcas epigenéticas, o los principales métodos que podemos usar para ir mejorando nuestro hato a través de marcas epigenéticas, como por ejemplo la adaptación. La adaptación se refiere a los cambios genéticos y biológicos que ocurre en respuesta a estímulos internos y externos. Es decir, si tenemos ciertas condiciones, va a haber ciertos cambios genéticos y biológicos que se van a adaptar en respuesta a estos estímulos, en respuesta a lo que haya alrededor de nuestro átomo. Y pues esta adaptación la podemos realizar de manera natural o artificial. La adaptación biológica se refiere a cambios que producen dentro del individuo en periodos cortos o largos, es decir, estos cambios pueden surgir de manera progresiva con el tiempo, o pueden ocurrir de manera muy brusca. Esto depende de la metodología o a la forma en que sean adaptados estos animales, y podemos obtener características diferentes como morfológicas, anatómicas, fisiológicas, bioquímicas y de conducta del animal. Estas marcas nos van a generar todo esto, estos cambios, y a través de ello podemos usarlo a nuestro favor para ir adaptando a nuestros animales a las nuevas condiciones del medio ambiente. Otro principio, que es la aclimatación y la homeostasis. Primeramente tenemos la aclimatación, que es un ajuste adaptativo a largo plazo que los animales progresivamente van obteniendo, y es el resultado de la exposición continua y repetitiva al estrés climático. Es decir, un animal que constantemente está eh, en una exposición continua al estrés climático va a generar una cierta tolerancia, claro, siempre y cuando esté moderado este estrés climático y no sea muy drástico. Entonces podemos usar
este principio a nuestro favor, ir generando animales cada vez más adaptables, más resistentes a los estrés climáticos. La homeostasis, que es la capacidad de controlar dentro de un estrecho margen la temperatura del cuerpo, podemos usarlo esta vez a nuestro favor, generando animales que cada vez tengan una mayor capacidad de controlar su temperatura del cuerpo, dependiendo del ambiente en que se encuentren, y generar animales genéticamente mejor. Otro principio es el medio físico, que es más que nada va a ser, una vez aclimatando los animales, una vez que los animales tengan una buena capacidad de homeostasis, vamos a generar diversas tolerancias a temperatura, ya sean los animales, las plantas, van a poder adaptarse a ciertos medios, etcétera. Dependiendo de las condiciones, van a tener ciertos medios a donde adaptarse. Y a través de esto van a tolerar ciertos límites de pérdidas o ganancias de energía. Nuevamente, usándolo a nuestro favor, a lapsos más largos podemos generar animales con supervivencia a un medio de mayor pérdida o de menor pérdida de energía. Otro de los principios de la radiación, que es la absorción, la capacidad que tiene el animal de absorber ciertas longitudes de onda, cierta frecuencia, con cierta frecuencia, y está ligado más que nada a la regulación de la temperatura. ¿Por qué queremos regular la temperatura? Bueno, como ya mencionamos anteriormente, el controlar la temperatura nos va a evitar que se llegue a una temperatura mucho mayor, y esta temperatura mucho mayor nos genere un declive de la producción. Otro principio de adaptación es la evaporación. Debemos generar que nuestros animales generen cierta capacidad de, de poder manejar la diferencia de presión entre el vapor de agua y la superficie, y así habrá una menos evaporación en en su organismo. Entonces, la evaporación va a ser la pérdida de humedad que sufre el animal, el resultado de una diferencia de presión y vapor de agua con el aire circundante. Entonces, al generar una respuesta a esta evaporación, podemos generar que no haya declives en nuestra producción, ya sea de leche, ya sea en el organismo de nuestros animales. Bueno, por otro lado tenemos los efectos del medio atmosféricos directos a la producción, que son más directos, que son son más notorios y son más a corto plazo. Los efectos que tenemos, como son la ganancia de peso, la temperatura, es un ámbito que está directamente relacionado con la ganancia de peso. Entonces, si entre más temperatura, el animal nos va a perder mucho más energía. Entonces debemos cuidar esto para que nuestros animales recuperen la misma cantidad de energía y no tengamos declive, y que este declive en el peso nos genere marcas epigenéticas, nos genere una genética con el tiempo mucho menor de peso, con condiciones más pésimas de ganancia de peso. Entonces, esto va a depender, obviamente, tenemos que cuidar el nivel de nutrición y la adaptación que ya antes mencionamos, además de tener un mejor manejo de la raza que usamos en nuestros atos ganaderos de acuerdo a nuestras condiciones climáticas que tenemos, y debemos tener un mejor control de la edad. Otro efecto que tiene atmosférico directamente es la producción de leche. Aquí de manera directa podemos ejemplificar la producción de leche de bovino, que tiene un efecto verdaderamente negativo, y está comprobado que la leche durante el verano, la producción durante el verano es mucho menor que en otras condiciones, y pues esto combinado con cargas de radiación solar y elevada temperatura nos va a generar menor producción de leche, y a la vez que estos animales vayan perdiendo capacidad de procrear
procrear nuevos individuos con capacidades elevadas de leche. Entonces esto no es lo que queremos en nuestros actos ganaderos. Y bien, ya por último, un efecto, el efecto del estrés calórico sobre la concepción y el desarrollo embrionario temprano. ¿Porque es importante? Aquí es donde donde se genera mucho mayor carga epigenética. Es aquí donde podemos tener una, una herencia genética, ya sea para bien o para mal. Entonces debemos entender que debemos tener un buen manejo del estrés calórico durante la espermatogénesis. ¿Por qué? Porque actúa directamente sobre el testículo, produciendo una reducción del peso y disminuyendo la eficiencia de síntesis de testosterona. ¿Qué nos va a significar esto? Pues va a disminuir la fertilidad y en forma muy marcada la disminución de capacidad fecundante. Esto a su vez, ¿qué nos va a generar? Si tenemos animales con alto estrés calórico que constantemente lo estamos sometiendo a este estrés, vamos a tener sementales o vientres de menor calidad, con menor fertilidad, con menos carga genética de calidad, y esto a su vez nos va a generar individuos con menor producción, con menor genética de calidad y con una mejor capacidad para adaptarse al medio. Entonces, esto va a generar una herencia negativa a los nuevos individuos que hayan tenido influencia negativa calórica durante este estrés en la espermatogénesis. Es decir, este punto es muy importante conocerlo, saber que debemos tener a nuestros animales, a nuestros sementales durante cuando estén en la espermatogénesis, a los animales cuando estén en producción, cuando estén en reproductividad, tenerlos en un estrés calórico menor, en un estrés calórico que le permita expresar sus capacidades genéticas y darles así un mejor hato ganadero con el paso del tiempo. Entonces, esto sería todo por mí y espero se haya explicado bien la importancia que tiene conocer la influencia del medio ambiente sobre la producción, y una vez conociendo la importancia podamos aplicarlo en la producción, sabiendo cómo podemos manejar el estrés, sabiendo que debemos manejar el estrés y cómo nos va a afectar directa o indirectamente, para así mejorar los aspectos directos e indirectos de nuestra producción, mejorarlos como son los ámbitos indirectos, como son los cultivos, los pastizales, mejorarlos mejor para tener unas mejores condiciones para ellos, para tener una mejor alimentación, y cómo los factores directos van a influir en ellos, y así progresivamente.